agradecerle nuevamente su presencia, es un gran aporte y un gran crecimiento para nuestra institución. Yo creo que sobra su presentación, es más que conocida en todo nuestro municipio y obviamente pues en Cali. Entonces pues aquí tenemos a la doctora María Virginia Villegas, infectóloga que se ha vinculado con nosotros en la institución y que hoy pues vamos a arrancar con una serie de capacitaciones o de charlas educativas en nuestro proceso de educación médica continuada, y hoy vamos a ver la charla de mecanismos de resistencia a bacterias gram negativas y el impacto terapéutico. Doc, muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto. Muy agradecido. La propuesta era hacer dos charlas similares. Ahora, si la mayoría de la gente que se conecta hoy, pues hay suficiente gente, al otro día que tenemos otra charla que creo que es el jueves, 6 de mayo a las 4:30, puedo cambiar el tema. Entonces ustedes me dicen, porque la idea sería dar una serie de charlas como mecanismos de resistencia e interpretación de antibiograma, hablar un poquito de terapia enterobacteriales carbapenem resistentes, hablar un poquito del programa PROA, qué significa, cómo se hace una guía, por qué, cuáles son los 5 principios fundamentales, podemos hablar de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, usted me dice, doctor. Bueno, entonces este tema es básicamente los mecanismos de resistencia en bacterias gram negativas por la importancia que tienen en la institución. Vamos a ver los mecanismos de resistencia bacteriana de mayor impacto clínico y proponer algunas de las opciones terapéuticas y por qué están basadas en esto. Entonces, bueno, esta es una bacteria gram negativa. Una de las cosas importantes es que las bacterias gram negativas tienen esta pared celular, que en los gram positivos es una sola y es realmente pues sólida. En los gram negativos tiene 3 componentes: la membrana externa, no sé si me ven mi flechita, un espacio periplásmico y la membrana interna, ¿sí? Entonces, ese espacio periplásmico en los gram negativos es supremamente importante porque es precisamente allí donde se concentran la producción de beta-lactamasas, ¿sí? Bien sea de espectro extendido, las AMCs, las carbapenemasas, que pueden venir a través de estos plásmidos, que es un material genético móvil que pasa libremente entre las bacterias, no respeta género, no respeta nada, y cuando la bacteria lo recibe en su citoplasma, él tiene la capacidad de replicar la información que hay allí, de tal forma que si lleva varios determinantes genéticos, todos estos se van a expresar, que ahora vamos a hablar cuando hablemos de BLES, AMCs, carbapenemasas. Y estas enzimas, sobre todo las beta-lactamasas, migran y se concentran en este espacio periplásmico, de tal forma que cuando un antibiótico está pasando por esta porina, que son unos canales que tienen las bacterias de intercambio para meter nutrientes, y por ahí se van a meter la mayoría de los antibióticos, porque es mucho más fácil pasar por una porina que por esta bicapa, que es altamente impermeable, dependiendo mucho más en Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, que en E. coli. Entonces, el antibiótico se va a exponer en este espacio periplásmico a la presencia de estas beta-lactamasas, y dependiendo de la estructura de la molécula, que tenga cadenas que protejan el anillo beta-lactámico donde se van a meter todas las beta-lactamasas a romper ese anillo para inactivar el antibiótico, de la concentración que el antibiótico adquiera en ese espacio, porque uno puede tener beta-lactamasas allí, pero si la cantidad de beta-lactamasa no sobrepasa la concentración que está entrando de antibiótico, no todo el antibiótico se va básicamente a hidrolizar, y dependerá, el tercer factor es de cómo el antibiótico se pega rápidamente a estas cositas sólidas que son realmente enzimas, y que lo que tienen que hacer es la transpeptidación final del peptidoglicano. O sea que cuando la pared celular se está produciendo, hay una fase en que, digamos, se le pone el cemento a esa pared, que es la transpeptidación, y eso se da gracias a estas enzimas que se llaman proteínas unidoras de penicilina, ¿cierto? Entonces, cuando el antibiótico beta-lactámico se pega aquí, hace una reacción antibiótico-enzima, ya no se da la transpeptidación y se rompe la pared celular. Habrá otros antibióticos que continúan su camino, porque este no es el blanco, ¿sí? Como las quinolonas, que van a irse a pegar al DNA, o los aminoglicosidos, la tigecyclina, que se van a pegar al ribosoma, o habrá otros antibióticos como fosfomicina, polimixina, que su blanco es la pared externa de estos gram negativos. Entonces, la bacteria va a tratar en todas las formas de evitar de que el antibiótico se pegue, bien sea haciendo mutaciones, bien sea produciendo beta-lactamasas, bien sea activando estas bombas que ustedes ven aquí, que son las bombas de expulsión que tienen todas las bacterias, los
los hongos y los parásitos para botar sustancias tóxicas hasta al exterior. Entonces, ¿qué mejor que un antibiótico que es tóxico para ellas? ¿Sí? Entonces, las bacterias van básicamente a tratar de cerrar estas porinas, aquí está, una X, y aquí hay una diferencia fundamental entre, se los voy adelantando, entre enterobacterales y Pseudomonas aeruginosa y acineto. Los enterobacterales no tienen porinas específicas. Eso significa que si ellos llegan a cerrar las porinas, se están haciendo un harakiri porque están evitando que entren nutrientes al interior de la bacteria. Mientras que Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii tienen una porina específica para el ingreso de los carbapenems, que se dio por un proceso evolutivo, ¿sí? Donde los carbapenems, por básicamente cosas de la vida, se parecen mucho a la lisina, y la lisina es un aminoácido necesario en el complejo metabólico de Pseudomonas aeruginosa, y entonces cuando están entrando los carbapenems, el único mecanismo que tiene Pseudomonas acineto es cerrar esa porina, pero quedan las porinas inespecíficas abiertas, por lo cual por allí podría entrar cefepime, piptazo, ciprofloxacina, aminoglicósidos y todos los demás. Por eso el mecanismo de OPRD o de CARO en Acinetobacter baumannii es exclusivo para los carbapenems. Entonces, por eso es tan diferente una Pseudomonas carbapenem resistente a un enterobacteral carbapenem resistente, porque está diciendo mucho de la capacidad de ese enterobacteral de tratar de cerrar el ingreso de los carbapenems, que además, por ser las moléculas más pequeñas, por ser suiteriones, pasan a unas velocidades impresionantes hasta a través de estas porinas, alcanzando unas concentraciones gigantescas en este espacio periplásmico, y eso hace que un enterobacteral, por más de que tenga una carbapenemasa, si no cierra porinas, si no encierra el flujo de los carbapenems, no va a parecer resistente a los carbapenems. Por eso pueden haber todavía enterobacterales con carbapenemasas que sigan siendo sensibles a los carbapenems, ¿sí? Entonces, básicamente, miren el plásmido aquí, miren los cambios de ribosoma, DNA y las bombas de expulsión que van a tomar los antibióticos, bien sea entrando desde este espacio periplásmico o ya en el citoplasma, los puede expulsar. Y estas bombas, básicamente como estas que ven ustedes aquí, que se llama tripartita porque tiene estos tres componentes, uno en la membrana externa utilizando una porina, uno que coge los antibióticos en el espacio periplásmico y una enclavada en la membrana interna que toma los antibióticos del citoplasma, son características de Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter y se denominan de la familia RND y son multidrogoresistentes, ¿sí? Bueno, entonces, esta es una gráfica muy bonita de un corte, de un gram negativo, donde ustedes ven OPR de aquí esquematizado. Miren ahí mi PENEM, es una diapositiva viejita, pero muy linda. Miren la velocidad con la que entran, básicamente aquí, dependiendo, como les dije, de la concentración, de la estabilidad de la molécula, de la afinidad para pegarse a la proteína unidora de penicilina, va a depender que estas beta-lactamasas logren hidrolizar al antibiótico o no. Entonces, si resumimos, los mecanismos de resistencia más frecuentes de las bacterias gram negativas van a ser básicamente estos. Va a cambiar el paso de los antibióticos, bien sean cambiando la membrana externa, y eso es un mecanismo muy frecuente de Pseudomonas cuando se vuelve resistente a todos los aminoglicósidos, o a cierto, porque cambia la bicapa y no se pueden difundir por ahí, que son de los pocos antibióticos que entran a través también de la bicapa, o le cierra las porinas, o activa las bombas de expulsión, o cambia el sitio de unión del antibiótico en el blanco, bien sean las proteínas unidoras de penicilina, eso es más frecuente en Staphylococcus aureus meticilino resistente, en el ribosoma, en el DNA, etcétera, pero se dice que el 80% de la resistencia de las bacterias gram negativas a esta familia gigante e importante de betalactámicos es por la producción de enzimas, con un componente adicional que al pasarse a plásmidos tiene la capacidad de diseminarse en el mundo entero y en varias bacterias. Bueno, hablemos de Pseudomonas aeruginosa. Este es un primer, básicamente, reporte de un laboratorio en forma muy esquemática, donde quiero que ustedes se fijen cómo IMI es resistente, Mero es sensible, Dori es sensible y las cefalosporinas son sensibles, ¿sí? Y este mecanismo está mucho más ligado por esta purina que se llama OPRD, que a pesar de que afecta a los otros carbapenems, ya se los voy a mostrar, es mucho más dependiente imipenem del cierre de esa purina, ¿sí?
Este otro, para complementar, fíjense que imipenem es sensible, meropenem es resistente y dori podría ser todavía sensible desde el punto de vista de mecanismo explícito de resistencia. Y esto se da por las famosas bombas de expulsión, que aquí están todas las diferentes, básicamente una solamente en la membrana externa, una solamente en la membrana interna, perdón, externa, y estas que son las más importantes, que son las tripartitas, porque son capaces de tomar de diferentes partes estos antibióticos. Y aquí hay un esquema muy bonito de Nikaido, un japonés que es el que más ha descrito esto, donde ustedes ven que el antibiótico puede entrar por la porina, puede entrar por la bicapa, si aquí no se cierra, si aquí no se cambia, si aquí no hay beta-lactamasas, lo toma del espacio periplámico y lo expulsa hasta el exterior. Se dice que esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, E. coli puede sobrevivir en la bilis de los pacientes, que es tan tóxica, básicamente gracias a esas bombas de expulsión. Ahora, ¿por qué es más dependiente de IMI, de OPRD y mero, básicamente de las bombas de expulsión? Y fíjense que dori prácticamente se afecta menos. Entonces, este es un ejemplo, porque cuando ustedes miren la potencia in vitro de un antibiótico, está ligada por la concentración inhibitoria mínima. Eso significa que si yo pongo una determinada concentración de antibiótico, yo estoy esperando que se inhiba el 90% de la multiplicación bacteriana. Eso se llama un MIC 90, ¿cierto? Una SIM 90. Entonces, uno mide la potencia in vitro porque, en el caso, por ejemplo, de imipenem, requiere 0.8 microgramos para inhibir esta población de Pseudomonas aeruginosa, mientras mero requiere 0.2 y dori requiere 0.2 o un poquito menos. Pero los tres en este momento están en rango de sensibles. ¿Cuál sería la diferencia? Que si la Pseudomonas mía hace una mutación, podría llevarse a un antibiótico que tiene el MIC más cerca del punto de corte que a los otros. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Cuando Pseudomonas cierra la porina, miren cómo afecta 16 veces el MIC de imipenem llevándolo a rangos de resistente. ¿Sí? En cambio, mero lo afecta 16 veces, pero como empezó con un MIC más bajito, no lo alcanza a llevar a resistente y a dori lo afecta menos. Cuando la Pseudomonas activa esta bomba de expulsión o de flujo, básicamente miren que no le pasa absolutamente nada a imipenem, porque imipenem hasta ahora no se ha encontrado que sea sustrato de ninguna bomba de expulsión, ¿sí? Afecta a meropenem, pero menos, y afecta un tris menos a doripenem. Cuando ya se activan los dos mecanismos, cierre porina pasa, expulsión de la bomba de flujo, miren cómo IMI vuelve a ser resistente, pero básicamente por OPRD, mero ya pasa prácticamente a rangos de resistente y se supone que dori tendría que tener una hiperexpresión de AMC, que es la enzima constitutiva de Pseudomonas aeruginosa, para volverse resistente. Desafortunadamente, en la práctica no se pudo demostrar que dori y mero tuvieran tantas diferencias frente a resistencia. ¿Sí? En muchas instituciones había una diferencia, que había un poco más resistencia a mero de otra, pero en la mayoría de las instituciones encontramos que esa diferencia no era significativa, por lo cual, desafortunadamente, como dori no entra al post, como dori pues básicamente no presenta estudios posteriores, encontramos que no hay una justificación en este momento, digamos, para utilizarlo. Bueno. Entonces pasamos a esta otra Pseudomonas, que esto se les puede presentar a ustedes, resistente a los carbapenems, pero sensible a cefepime y a piptazo, y sensible a ceftazidime. Y esa es una clásica Pseudomonas que ha activado OPRD, bombas de expulsión y de pronto una producción de AMC. Esa Pseudomonas no tiene carbapenemasa. Está prohibido decir que una Pseudomonas resistente a carbapenems tenga una carbapenemasa, porque sigue siendo sensible a cefepime y a piptazo y a otros antibióticos, y esas son la droga de elección y se pueden utilizar como en dosis altas y ojalá en infusión prolongada. ¿Sí? Ahora, esta otra Pseudomonas, miren cómo es prácticamente resistente a todos los cefalosporinas, resistente a los carbapenems y es sensible a Astronam. Esta Pseudomonas rara vez se ve, pero podría ocurrir, y es una Pseudomonas que tiene una metaloenzima. Interesantemente, Astronam no lo afectan las metaloenzimas. Ya estamos, ahora vamos a pasar a ese tópico, pero es muy interesante porque eso lo que quiere decir es que las beta-lactamasas tienen capacidades hidrolíticas distintas dependiendo de los antibióticos. Bueno, y esta otra, miren, esta es una Pseudomonas que es muy común, que es sensible a micacina, resistente a genta, resistente a tobra,
Y el mecanismo es básicamente enzimas modificadoras de los aminoglicósidos que se sabe que afectan mucho más a gentamicina y tobramicina que a amicacina. Por eso se considera que amicacina es básicamente el aminoglicósido más estable y con mayor potencia o eficacia en Pseudomonas aeruginosa. Pero si yo tuviera una Pseudomonas aeruginosa, Genta sensible lo podría utilizar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que estas enzimas modificadoras vienen a través de plásmidos, de hecho se encuentran en el plásmido de las BLES, en el plásmido de las carbapenemasas, y uno tiene más chance de que cuando hay básicamente otro mecanismo de resistencia, se llama sensible la Pseudomonas amicacina, y esa es la razón por la cual principalmente utilizamos amicacina en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, aquí están básicamente las enzimas modificadoras de aminoglicósidos, están las que hacen acetilación, ¿cierto? Que afectan más a Genta, Tobra que a amicacina. Las de anilación también básicamente son más comunes en Pseudomonas y solo afectan a Genta y a Tobra. Y fosforilación, que son mucho más raras que afectan a canamicina y neomicina. Entonces, esta es la razón principal por lo cual usualmente amicacina sigue siendo el aminoglicósido de elección. Bueno. ¿Cuál es la importancia en el manejo terapéutico de Pseudomonas aeruginosa? Básicamente que ustedes siempre tienen que tener en Pseudomonas, por eso es importante que los reportes del antibiograma salgan con la concentración inhibitoria mínima. Uno no puede comparar la MIC de Pseudomonas para cefepime o para ceftazidime, que son similares, que los carbapenems tienen puntos de corte diferentes, y por eso es que la gente se equivoca tanto y con frecuencia me dice, doctora, mire, este cipro tiene un MIC para Pseudomonas de 1, pero tiene un MIC de 6 para cefepime, entonces mejor cipro. No, ese 1 para ciprofloxacina es demasiado alto para Pseudomonas aeruginosa, mientras que el MIC de 6 de cefepime es perfecto, quiere decir que es ampliamente activo contra Pseudomonas aeruginosa. Pero de todo esto, lo más importante fue lo que demostró Tam en este estudio, donde pacientes que tenían básicamente infecciones severas con apaches altos, que recibían piperacilina tazobactana a dosis terapéuticas adecuadas, que debe ser 4.5 gramos cada 6 horas, cuando se las daban a esta población que ya requería 32 a 64 microgramos para ser inhibida, Piptazo no lo lograba. Entonces, esas poblaciones intermedias, que ahora se las voy a mostrar, son muy peligrosas, porque significa que no importa que el antibiótico realmente parezca no susceptible, se debería llamar, no es capaz de ponerse el tiempo suficiente por encima de ese MIC entre dosis y dosis, ¿sí? Mientras que las Pseudomonas que tenían un MIC menor de 16 microgramos, miren que básicamente tuvieron una buena respuesta terapéutica. Ahora lo vamos a mirar. Y esto es lo mismo que pasa, Pseudomonas no perdona, básicamente, que des un antibiótico cuando ya tiene una población no susceptible, y por eso fue la razón, perdón, de que le bajaron los puntos de corte, básicamente a piperacilina. Se considera sensible hasta 16, intermedio 32 y 64, el resistente mayor de 64. Bueno, en el caso de cefepime, la otra cosa que Pseudomonas no tolera son las dosis bajas, las dosis subterapéuticas. Fíjense que la mortalidad a 28 días de estos pacientes que recibieron entre 1 a 2 gramos cada 12 horas fue inaudito, o sea, hasta 8 sensible, y cómo puedes explicar un 56% de mortalidad. Aún con mix de 4, sensible fue 27, mix de 2, 27, y mix menores de 1, que eso prácticamente uno nunca los ve, la mortalidad fue el de 23%. Y es que jamás para una Pseudomonas tú formulas una dosis bajita, ni básicamente una administración diferente a la vida media del antibiótico. Entonces, si vas a dar cefepime, tiene que ser mínimo 2 gramos cada 8 horas. Y ojalá en infusión prolongada. Entonces, ¿cuál es la razón básicamente de esto? La razón es que cuando yo, espérate un segundo que aquí tengo una, que no me deja, ay, bueno, vamos a ver si lo puedo lograr. Esto, ya. Si uno tuviera un paciente que tienes que tratar un enterobacterial que puede ser fácilmente inhibido a 0.5 microgramos, máximo a 1 microgramo. Entonces, si tú tomas este antibiótico que es las rayitas naranjas y lo haces en una infusión rápida de 30 minutos, mira cómo por el MIC tan bajito para inhibir y matar esta bacteria, yo logro estar un tiempo suficiente por encima de este MIC. Recuerden que los betalactámicos matan por el tiempo de exposición
que hacen a la bacteria entre dosis y dosis y requieren entre 40 a 70 microgramos, de 40 a 70% del tiempo por encima del MIC entre dosis y dosis. Entonces, pero si yo básicamente cojo esa misma dosis del antibiótico y ya estoy básicamente con una pseudomonas que requiere 8 microgramos, ¿sí? Que es mucho más exigente, y cojo esta misma dosis y hago la infusión rápida, este tiempo por encima del MIC no le da. No le da para estar el 60-70% por encima del MIC. Y lo que es peor es que el antibiótico va a estar en dosis subterapéutica, por debajo del MIC, mucho tiempo antes de la siguiente dosis, lo cual hace que Pseudomonas pueda expresar todos sus mecanismos de resistencia. Cuando uno no mata a una Pseudomonas con la dosis adecuada y rápidamente, ella tiene todos los mecanismos genéticos para volverse resistente. En cambio, si tú coges esta misma dosis y le haces una infusión prolongada, ¿sí? En 3 horas, mira que con la misma dosis tú logras estar por encima de ese MIC el tiempo adecuado. Por eso las infusiones prolongadas son importantes. Ahora, me toca decir que los genéricos, la mayoría, no tienen estabilidad en infusión prolongada, lo cual quiere decir que es preferible que los den rápido con el riesgo de falla terapéutica y selección de resistencia, porque se van a precipitar cuando tú forzas a un beta-lactámico a básicamente hacer una infusión de 3 horas. Bueno, esto es una de las cosas que nosotros hacemos en todos los hospitales, es que están en la red, y tenemos que lograr pues que el hospital entre a la red, porque hacemos unos reportes de junio espectaculares cada 6 meses, donde lo que uno se cuestiona es, bueno, si yo estoy en la unidad de cuidado intensivo, ¿uso o no uso un aminoglicósido asociado a un beta-lactámico? Entonces eso depende de su Pseudomonas aeruginosa. Entonces, en esto lo que estamos viendo es que si yo enfrento a mica contra meropenem, esta población del 84% es tanto sensible a meropenem como sensible a micacina. Aquí, ¿para qué le voy a dar un aminoglicósido? No estoy ganando nada. Si ya tengo un 82% de la población que es sensible a los 2 antibióticos. ¿Qué es lo que yo gano cuando le adiciono a micacina? El 7.9. Esta es la población que es resistente a meropenem, de las Pseudomonas, pero sensible a micacina. Miremos en el caso de piptazo. Yo tengo un 71% y le gano un 10.5, esta población no se sabe ahí qué significa, 10.5 de una población que sería resistente a piptazo, pero es sensible a micacina. Y lo mismo, en el caso de cefepime, miren que no ganaría absolutamente nada. Entonces, dependiendo del antibiótico, yo puedo saber si realmente la adición de un aminoglicósido en la fase inicial me va a ayudar o no. ¿Por qué un aminoglicósido en la fase inicial me va a ayudar? Porque va a aumentar la terapia apropiada. Porque si de pronto tiene una sensibilidad disminuida al beta-lactámico, la micacina me da ese 10%, ese 10%, el 15%, o puede ser al 8% de más, mientras tengo un cultivo en mis manos, ¿sí? Y eso fue lo que mostró Kolev. Eso fue tan sencillo como decir, en su hospital, cuando analizó 760 pacientes con sepsis severa o shock séptico asociado a bacterias por gram negativos, básicamente lo que él demuestra es que la tasa de mortalidad fue hospitalaria fue el 51% en los que recibían terapia inapropiada versus 36% con terapia antibiótico apropiada. ¿Y qué llamó terapia antibiótica apropiada? Aumentar la sensibilidad de la terapia. Si lo daba solo imipenem número del 89, pero si le adicionaba en su hospital un aminoglicósido, lo llevaba 94%. Lo mismo cefepime, era del 83 y al adicionar un aminoglicósido lo subió a 89 y en el caso de piptazo pasó de 79 a 91. Entonces, este aumento de básicamente ampliar la terapia apropiada, porque alguno de los 2 antibióticos es sensible, logró disminuir la mortalidad. Pero entonces, todos los estudios han mostrado que si yo tengo una Pseudomonas aeruginosa sensible ya en un cultivo, no requiere terapia combinada. Nunca se ha demostrado que la adición de un aminoglicósido a una Pseudomonas ya sensible a alguno de los beta-lactámicos anti-Pseudomonas vaya a mejorar realmente los resultados y disminuir la mortalidad, porque tú ya sabes que esa Pseudomonas es sensible. Lo que le tienes que dar es el antibiótico correcto, en el momento correcto, a la dosis correcta. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ustedes verán que yo no soy amante de la ciprofloxacina en el caso de Pseudomonas aeruginosa, especialmente en neumonía?
Probablemente lo uso en infecciones urinarias no complicadas, lo uso en prostatitis, lo uso en tejidos blandos, pero lo que es bacteremia y neumonía, que son probablemente los retos más grandes, como demostró el doctor Druzano, que es una de las personas más brillantes en toda la parte de farmacología, demostró que si yo doy ciprofloxacina entre 200 y 300 miligramos, que es absolutamente inaceptable, porque la dosis para enterobacterales es 400 cada 12 y en el caso de Pseudomonas es 400 cada 8 siempre. Tú nunca le das a una Pseudomonas 400 miligramos cada 12, pero aún así, cuando tú das una dosis subterapéutica, la probabilidad de selección de resistencia durante el tratamiento a cipro fue de mayor del 70%. Y aún si das la dosis correcta, la selección de resistencia puede ser del 33%. ¿Por qué se cree que eso pasa? Porque básicamente, a veces cipro, si está en una infección severa, que lo que uno mide es el pico de concentración sobre el tiempo por encima del MIC, que es la área bajo la curva, no le da. Y Pseudomonas tiene poderosos mecanismos de resistencia contra ciprofloxacina, empezando por las bombas de expulsión. Se dice que cipro, en teoría, es un gran activador de las bombas de expulsión de Pseudomonas aeruginosa. Y esa es otra razón, en teoría, por la cual yo no asocio, usualmente, mientras pueda, un betalactámico tipo meropenem, por ejemplo, un cefepime o todo con ciprofloxacina para tratar una Pseudomonas aeruginosa. Porque cipro podría activar la bomba de expulsión y me estaría expulsando básicamente meropenem, cefepime, ceftazidime y todos los demás, ¿sí? Entonces, básicamente hay que tener cuidado cuando se usa ciprofloxacina y sobre todo los puntos de corte. Ahora, ¿cuándo sospechar y buscar una carbapenemasa en Pseudomonas aeruginosa? Es probablemente uno de los retos más grandes que tenemos en los hospitales si no tenemos biología molecular. Si nosotros no tenemos FilmArray o no tenemos una forma de identificar cuál es el mecanismo de resistencia desde el punto de vista molecular, va a ser muy difícil porque no existe un perfil típico y las carbapenemasas tienen características hidrolíticas diferentes en Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Porque Pseudomonas ya tiene OPRD, porque Pseudomonas tiene unas poderosas bombas de flujo, porque Pseudomonas tiene constitutiva la enzima AMC. Entonces es mucho más predecible KPCs que BIMS o IMS o cualquiera de los demás. Y las pruebas que hacemos en Pseudomonas aeruginosa no son muy buenas. Cuando una Pseudomonas aeruginosa te sale resistente a todos los, digamos, betalactámicos y a carbapenems, tienes que sospechar la presencia de una carbapenemasa principalmente, pero desafortunadamente cuando le hago ácido borónico a una Pseudomonas, no siempre me da la garantía de que ese ácido borónico positivo sea una KPC, y mucho menos usando EDTA. Desafortunadamente EDTA, el componente de EDTA, daña las porinas de Pseudomonas aeruginosa, entra masivamente el EDTA y da un falso sensible que pareciera decir que esa Pseudomonas tiene una metaloenzima y no lo hay. Entonces, más o menos, cuando uno utiliza esta serie de antibióticos y te salen entre resistente, resistente, intermedio, resistente, tú tienes una probabilidad, ¿sí?, del 100% de tener una carbapenemasa, pero la especificidad no sabes cuál es. Ahora, si le adicionas ceftalozone tazobactam y es resistente, básicamente es casi sine qua non de que tiene una carbapenemasa, porque ceftalozone tazobactam debería de ser sensible a pesar de que cefepime es resistente, ceftazime es resistente, piptazo es resistente, mero es resistente, ime es resistente, porque no cruzan resistencia con los demás antibióticos. Es la cefalosporina más activa y más estable para Pseudomonas, pero desafortunadamente el tazobactam no protege a ceftalozone contra ninguna carbapenemasa y tiene algunos problemas con algunas BLES dependiendo del inóculo. Bueno, pasemos a los enterobacterales, y básicamente hay que recordar que los enterobacterales, hay una clasificación actual de las bentalactamasas donde las más importantes básicamente son, espérate un momentico, yo lo tenía subrayado, son las betalactamasas de espectro extendido, que se llaman las BLES, aquí está, ¿cierto?, que están las SHIRS, las TEN, las CTXM, está básicamente las de betalactamasas tipo AMC, ¿cierto? Y están las carbapenemasas que están aquí. Aquí están las AMCs, mire, aquí están, en este grupo C, y están las otras, básicamente metalobetalactamasas que les había dicho y carbapenemasas en general. Ahora se los voy a mostrar. De esos tres, tenemos tres grupos que son importantes desde el punto de vista clínico. Están las BLES, las AMCs y las carbapenemasas, que son las que vamos a dar aquí. Entonces, tomemos este ejemplo. Yo tengo un E. coli
sensible a micacina, sensible a gentamicina, resistente a ceftriaxona, resistente a Astronam, pero miren que puede ser sensible a ceftazidime, cefepime y los carbapenems, y a un piptazo. Entonces, cuando una enterobacterial compromete una cefalosporina de tercera generación, prácticamente tú tienes que sospechar la presencia de una beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Por qué? Porque las BLES evolucionaron en forma diferente. Entonces, por ejemplo, hay 3 grupos importantes. Las TEMs, que originan en E. coli. E. coli tiene una enzima constitutiva que se llama TEM1. Y TEM1 tiene la capacidad de hidrolizar ampicilina, pero cuando sufre una mutación y una segunda mutación, cambia su boca hidrolítica con la adición de un nuevo aminoácido y se vuelve una beta-lactamasa de espectro extendido. Por el otro lado, Klebsiella tiene una enzima constitutiva que se llama SHIB1. De hecho, toda Klebsiella debe salir resistente a ampicilina en un antibiograma, porque lo es, siempre lo es. Desafortunadamente, SHIB1 hace una sola mutación y se vuelve una beta-lactamasa de espectro extendido y vienen todas las familias de la SHIB. Y por el otro lado, aparece una bacteria del medio ambiente que se llama Cluvera scorbata, que le pasa el gen al E. coli de la comunidad y ese gen le permite producir beta-lactamasas de espectro extendido y salen todas las CTXM. Desafortunadamente, las CTXM en una fase inicial hidrolizaban mucho mejor a ceftriaxona que a ceftazidime, pero eso ya ha cambiado. Entonces, las BLES pueden tener capacidades hidrolíticas distintas. Hidrolizan más rápidamente a ceftriaxona, otras más rápidamente a ceftazidime, otras hidrolizan a Astronam, a veces hay unas que hidrolizan todos los anteriores. Entonces, es muy importante porque hidrolizan a todas las cefalosporinas, pero con mayor avidez a las de tercera generación. Por eso cuando te sale un resultado de un antibiograma, ceftriaxona resistente o ceftazidime, y por cualquier motivo te sale que hay una cefalosporina de primera y segunda generación sensibles, no se les puede creer. Esos antibióticos no se han hidrolizado en el tiempo, básicamente, que está estandarizado para ver esa hidrólisis, pero no son activos contra la beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, por eso salió el test de BLES, que consiste en mirar en los paneles, uno tiene un orificio, digamos, donde solamente está ceftriaxona, en el otro ceftriaxona más ácido clavulánico, en el siguiente está ceftazidime, en el otro ceftazidime ácido clavulánico. Entonces uno compara los mix. Entonces, cuando hay una BLE, aparece ceftazidime resistente y ceftriaxona resistente. Y al mirarlo con ácido clavulánico, uno ve cómo vuelve a sensibilizar, o sea, vuelve a matar bacterias, vuelve a recuperar su actividad. Eso quiere decir que clavulanato está bloqueando las BLES, pero eso es un evento en el laboratorio. Por eso ampicilina sulbactam no tiene ninguna evidencia grande para tratamiento de BLES y ampicilina sulbactam tampoco. Piptazo se protege mucho mejor con el tazobactam. Entonces, este es el causante de las BLES en el mundo entero. Básicamente entran libremente en la bacteria y tienen determinantes genéticos que pueden básicamente activar o expresarse produciendo las beta-lactamasas de espectro extendido que hidrolizan a cefalosporinas. En términos generales debería hidrolizarla a todos ya la Astronam, pero tiene otros determinantes genéticos que le permite a la bacteria ser resistente a clorenfenicol, tetraciclinas, trimetoprim-sulfonamidas, quinolonas por las enzimas modificadoras de las quinolonas y aminoglicósidos por las enzimas acetiladoras de los aminoglicósidos. Por eso las BLES se consideran bacterias multidrogoresistentes. Entonces, para recordar, básicamente afectan a todos estos antibióticos, ¿sí? Ampicilina, sulbactam, cefalosporinas, ampicilina, amoxicilina, son inhibidas por carbapenems. Si una bacteria no cierra una porina, pudiera tener una BLE poderosa y ser resistente a carbapenems. ¿Sí? Eso es la historia de Chile. En Chile, muchas de las enterobacteriales resistentes a carbapenems son BLES con cierre de porinas. Es muy interesante. También hay carbapenemasas, mientras que en Colombia, hasta no demostrar lo contrario, un enterobacterial resistente a un carbapenem es la presencia de carbapenemasas. Bueno, inhibidas parcialmente por piperacina tazobactam, lo mismo ceftalozone tazobactam, y este es el inhibidor nuevo con ceftazidime que tiene una potencia impresionante contra todas las BLES. Interesantemente, las BLES no hidrolizan básicamente a cefoxitin.
Y por eso en la prueba de Bless, lo ideal es que cefoxitin sea sensible, cefalosporinas de primera sean resistentes, cefalosporinas de tercera sean resistentes, cefepime puede dar in vitro sensible, pero no es una droga a elección, y piptazo podría dar sensible, pero vamos a discutir si realmente debería de utilizarse o no, ¿sí? Entonces, miren este estudio donde frente a una Bless se dio cefepime, era sensible in vitro, a menos de 1 microgramo, súper sensible, mortalidad del 30%, fluctuaba entre 2 a 8 estas Bless, mortalidad del 68-70%, y por supuesto ya en el rango casi que intermedio, ¿sí? La mortalidad del 85%. Eso significa que a pesar de que aparezca sensible in vitro cefepime, no es una opción terapéutica para tratar beta-lactamasas de espectro extendido. Y miremos el estudio donde salió toda la controversia sobre piptazo, y si uno analiza el estudio uno se da cuenta que ellos no podían concluir eso. Fueron solamente 39 bacteremias, básicamente 11 eran el foco urinario y 28 eran de otros focos, bacteremias, básicamente sin ningún origen, o pulmonares, o de otras partes. Entonces, fíjense que cuando dieron piptazo para estas infecciones urinarias, miren los N, son increíblemente bajitos, no tuvieron ninguna mortalidad en 0 de 7 pacientes, en 0 de 2 pacientes y en 0 de 2 pacientes. O sea, es absurdo concluir algo cuando estás mirando 2 pacientes. Sin embargo, ellos dijeron que por la alta penetración de piptazo en la orina, que eso es verdad, como la mayoría de los antibióticos no tuvieron mortalidad, pero cuando te fijas en las otras fuentes, y ya no hay un MIC muy bajito para piptazo, menor de 2, ¿sí? Que nunca lo vas a encontrar en un panel, nunca, porque los paneles tienen que meter como 30 antibióticos y les asignan huequitos, 3 o 4 máximo. Por eso tú ves muchas veces piptazo sensible menor o igual a 8, pero es 8, es 6, es 4, es 2. ¿Dónde estás? No puedes saber dónde estás porque no le da el panel para hacer básicamente concentraciones del antibiótico diferentes. Pero todo lo que fue MIC intermedio y alto, miren la mortalidad, fluctuó entre 37 y 44%. Y esto generó una gran controversia. Los españoles eran muy pro de usar ampicilina, de piperacilina tazoltana, hasta que salió el estudio Merino, que fue un estudio multicéntrico, y básicamente querían ver la mortalidad a los 30 días comparando piptazo con meropenem, el tiempo para resolución clínica, recaída al finalizar, selección de una bacteria multidrogo resistente, y resulta que cuando hicieron el primer corte, ya para entonces 12% de los pacientes tratados con piptazo tenían mortalidad versus solamente 3.7% del grupo de meropenem, y suspendieron el estudio. Y ha habido todos los análisis de las subpoblaciones, lo que ustedes quieran, pero la mayoría de estos pacientes eran E. coli, que son muy fáciles de tratar y tenían origen en la orina. O sea, no hay discusión que es un riesgo innecesario utilizar piptazo en la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. Y básicamente tú no sabes si está generando bacteremia, cuál tipo de Bless es. Hay Bless que son mucho más hidrolíticas para piptazo que otras. Bueno, ya pasando a este otro grupo de beta-lactamasas, es muy interesante porque este es el antibiograma, puede ser de cualquier paciente con infecciones en cualquier parte donde tú ves una altísima sensibilidad de Enterobacter cloacae, ¿sí? Y lo que ocurre es que este Enterobacter pertenece a esta familia que la llamaron Spicem, nosotros le volteamos las siglas y le pusimos ANSES para recordar, donde está Aeromonas, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter y Serratia, y de todos estos, al menos en la mayoría de los hospitales de Colombia, Enterobacter es el más frecuente, pero también se ve Citrobacter, Serratia, a veces Providencia. ¿Por qué está Cyanotobacter baumannii pseudomonas aquí? Para que recuerden que AMS es la enzima constitutiva, siempre producen estas dos bacterias, pero se comportan muy diferente a los enterobacterales que ya les voy a mostrar. ¿Cuál es la característica? Que empezaron con sensible y terminaron durante el tratamiento, pudo el Enterobacter adquirir resistencia a cefalosporinas o astronama o una piptazo, rara vez a cefepime por su estructura, y producir fallas terapéuticas. ¿Cómo se produce este mecanismo? Por esto.
Cuando yo estoy dando cualquier betalactámico, cualquiera, llámese una cefalosporina, cefoxitin, imipenem, el antibiótico penetra, como les había dicho, se pega a las PVPs, con eso se rompe la pared celular y miles de fragmentos de ácido murámico entran al citoplasma, donde normalmente estas bacterias tienen una enzima que se llama AMD, que se encarga de reciclar los fragmentos de peptidoglicano. Como digo yo en mis charlas, pone y quita ladrillitos, pone y quita ladrillitos. Es el componente importante de la pared celular. Pero como entra masivamente por la ruptura de la pared de cualquier betalactámico, estos fragmentos, la bacteria sensa que la están matando, activa un mecanismo con estos fragmentos y se los lleva al DNA, donde todas estas bacterias del grupo SpiceM o AMSES tienen un gen que les permitiría producir AMC, pero lo tienen reprimido, esa es la característica de ellas. O sea, cuando uno tiene un gen, si tiene un promotor se expresa, si tiene un represor se reprime. Cuando estos fragmentos se pegan al represor, le cambian la conformación, permiten, ya que no esté reprimido el gen se expresa, produce enzimas, y se acuerdan que les dije que todas las enzimas migran al espacio periplásmico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo estoy dando un antibiótico que es fácilmente hidrolizable por AMC, la bacteria tiene un chance de sobrevivir. Y eso pasa con todas las cefalosporinas, rara vez con cefepime, a menos de que haya una alta producción, puede pasar con piptazo, pero prácticamente nunca pasa con los carbapenems. Tampoco pasa con tigecyclina, pero es otra historia. A veces ciprofloxacina puede funcionar también, porque se trata de una betalactamasa, y por eso en el estudio de Chao y Kay, que fueron los primeros que describieron esto, ellos se dieron cuenta que esto ocurría, la de represión ocurría durante el tratamiento, y por ocurrir en una bacteremia, la mortalidad en ese estudio de Chao fue del 32%, este ocurría en el 20% de los casos, y en el caso de Kay, básicamente el uso de cefalosporina se asoció a 63% de estos enterobacter de reprimieron con una mortalidad del 26%. Esa es una de las razones en que la mayoría de los infectólogos consideran que si tiene una infección severa como neumonía o bacteremia y es un enterobacter, un citrobacter, una serratia, nunca damos una cefalosporina por más de que esté sensible en el antibiograma, ¿sí? Bueno, entonces en términos generales, lo que resume esto, esta presentación va a quedar para ustedes, es que se debe suprimir desde el laboratorio de microbiología el resultado de cefalosporinas de tercera generación y astronama a pesar de sensibilidad in vitro, suprimir piptazo, reportar cefepime solo si no hay ertapenem, porque recuerden que cefepime es un antibiótico contra pseudomonas, y desde el punto de vista de PROA, uno no debe darle un enterobacterial, es el principio fundamental, un antibiótico anti-pseudomonas, está tratando es un enterobacterial, y cuando vemos la charla de PROA se van a dar cuenta por qué, ¿cierto? Entonces, básicamente tiene que tener un MIC bajito, porque si hay una hiperproducción de AMC también se lleva cefepime, mientras que los carbapenem prácticamente no. Entonces, si yo tuviera una infección severa, como bacteremia o neumonías, la droga de elección es un carbapenem, puede ser ertapenem si el paciente está estable, si no tiene una hipoalbuminemia menor de 2, pero si no, puedo darle meropenem si está con sepsis o shock séptico, y una vez el paciente está estable, después de empezar con mero, si el paciente estuvo inestable, séptico, yo me puedo desescalar. En infecciones de piel y tejidos blandos o intraabdominales a tigecyclina, dosis de carga de 100 miligramos y después 50 cada 12. O en ITU complicada, recuerden que tige no se elimina por orina adecuadamente, yo podría considerar ertapenem, ¿cierto? Cefepime solo, básicamente, recuerden, si no tengo ertapenem. Bueno, ya pasando a las carbapenemasas, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos grandes grupos, las que tienen una serina como núcleo activo, como una que las vuelve carbapenemasas, y las que tienen básicamente un zinc, que son las metalo-betalactamasas. De las serin betalactamasas, la clase A es la más prevalente, donde CAPES es la carbapenemasa más prevalente en el mundo entero. Y en Colombia, 70% de las carbapenemasas son CAPESIN. 20% son EDM y hay una que otra OXA, pero muy poquito. Entonces está la clase D, que son las OXAs,
tienen una característica que ahora se las voy a contar, que pueden aparecer sensibles, y de hecho lo son, a cefalosporinas de tercera generación como ceftazidime, cefepime, y la característica otra es que estas OXA48 predominan en enterobacterales, similar a lo que pasa con KPC. Pero las metalobeta-lactamasas, que son mucho más hidrolíticas, básicamente tenemos la BIM, que es la metalobeta-lactamasa más frecuente en Pseudomonas aeruginosa en Colombia, en Latinoamérica, y la NDM, que es la New Delhi metaloenzima, que es mucho más frecuente y que predominan en enterobacterales. Entonces, empecemos por esta Klebsiella pneumoniae. Miren, resistente a ceftriaxona, astronam, ceftazidime, cefepime, ertapenem, cipro, sensible a mero y resistente a piptazo, y puede ser sensible a tigecyclina. ¿Por qué? Porque recuerden que de los carbapenems, el primero que se va a afectar es ertapenem. La bacteria tendría que cerrar porinas para afectar indiscutiblemente a meropenem, ¿sí? Bueno, entonces, hablemos de la clase A. Tiene una estructura similar en su sitio activo, contienen serina, la KPC, el nombre viene de Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, encontrada en Carolina del Norte, luego hubo unos brotes en Nueva York, y después se empezó a reportar en el mundo entero. Entonces, la KPC viene de esta sigla, pero se puede encontrar en cualquier realmente enterobacteral y aún en Pseudomonas aeruginosa. Hidrolizan eficientemente las penicilinas, todas las cefalosporinas, los monobactámicos como Astronam, y aunque no hidrolicen muy eficientemente los carbapenems, cuando ustedes miran la estructura, ellas están hidrolizando siempre el carbapenem, pero hasta que no se cierre porinas, acuérdense, no son capaces de volverse resistentes. Por eso cuando ya empezamos a tener enterobacterales resistentes a carbapenem es porque ha habido tanta presión y un proceso evolutivo que la mayoría de estos enterobacterales han cerrado porinas. Pero entonces, miren un punto importante. Son parcialmente inhibidas por ácido clavulánico, que es la sustancia con la que se inhiben las BLES en la prueba, en el test de BLES. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Si te sale una Klebsiella resistente a ertapenem o resistente a todas las cefalosporinas y te da un test de BLE positivo, tienen que tener cuidado porque podría ser una carbapenemasa y es un test falso positivo, ¿cierto? Ahora, ceftazidime, como les dije, es probablemente, la Avibactam es el primer inhibidor muy activo contra KPCs. Ahora vamos a ver por qué sirve para OXAS, y básicamente lo pusieron con ceftazidime, que es un potente droga antiseudomona. ¿Cómo así va a decir? Bueno, estos fueron básicamente muchos de los estudios que salieron cuando no teníamos ceftazidime Avibactam. Está el estudio Tomberello, está el estudio de Sarko-2, está el estudio de muchos griegos que básicamente lo que hacían en ese momento era comparar terapia combinada versus monoterapia. Pero si uno mira, todos estos brazos, no tienen el N suficiente para sacar conclusiones. Son solamente 23, 12, 7, 16. Sin embargo, empiezan a notar que en el brazo que tiene menos combinaciones, y eso estuvo correcto hasta que empezamos también a entender que tenía un MIC donde ya habíamos perdido por completo a meropenem. Entonces, la combinación traía mayor mortalidad que la monoterapia, y después salieron otros estudios que mostraron que no necesariamente en todos los pacientes la terapia combinada, si no tenían una cosa que se llama el increment score, valía la pena dar terapia combinada, pero es un punto muy peligroso. Entonces, aparece ceftazidime Avibactam, y lo que demuestra es que monoterapia con ceftazidime Avibactam, este fue el estudio de Ryan Shields, que estuvo en Colombia dando charlas y en el Congreso ahorita nosotros, es estadísticamente superior. Es que no hay discusión. Miren la P, o sea, se come a cualquier combinación, bien sea carbapenem aminoglicósido, carbapenem colistina y cualquiera de todas estas combinaciones que ustedes ven aquí. Con esto se volvió contundente que ceftazidime Avibactam tiene el uso de ceftazidime Avibactam aún en monoterapia es estadísticamente superior y asociado a menor mortalidad que cualquiera de las combinaciones. Ahora, miren este estudio de neumonía bacterémica. O sea, cuando uno enfrenta un antibiótico a pulmón y a una neumonía es grandes ligas. Ahí tú estás diciendo si el antibiótico realmente se sostiene o no, porque casi todos los antibióticos se han pelado, muchos se han pelado en neumonía. Entonces, en este estudio de 2 UCIs en Grecia,
Básicamente se compararon pacientes críticos con ventilación mecánica, infecciones por enterobacteriales carbapenem resistentes que recibieron ceftazidime y Avibactam versus cualquier otra terapia apropiada disponible. ¿Cómo definían eso? Que era sensible in vitro. Ojo con eso. Se realizó un análisis secundario en pacientes que tuvieron bacteremia y básicamente tuvieron 41 pacientes recibieron Casabi, ceftazidime y Avibactam y 36 otros antibióticos que fue el grupo control. Y miren los resultados. El grupo de Casabi tuvo mejoría en el SOFA, o sea, en la severidad en el día 4, en el día 10, comparado con el grupo control, y fue estadísticamente significante. Tuvo una mayor erradicación microbiológica, 94% versus solo 67%. Tuvo una curación clínica del 81, 85, 80.5% versus solo 52%. Eso demuestra que se van a morir más pacientes con la combinación. Y aún el subgrupo de bacteremia tuvo una mayor curación microbiológica y curación clínica, o sea, no hay discusión. Y la sobrevida a 28 días fue del 85% para Casabi y solo el 61% para el grupo control. Por lo tanto, ellos concluyen que el tratamiento con ceftazidime y Avibactam fue un factor independiente de sobrevida y de curación clínica. Bueno, pasemos a este segundo ejemplo, que es ceftriaxona resistente, Astroman resistente. Miren, ceftazidime sensible, cefepime sensible, esto es in vitro, ertapenem, cipro, mero puede ser intermedio resistente, piptazo resistente. Bueno, este grupo característicamente son la clase D. Inicialmente estas oxas eran conocidas en Acinetobacter baumannii y de hecho el grupo de oxa 51 ocurre naturalmente en Acinetobacter baumannii y se usa para su identificación. En contraste, la oxa 48 es plasmídica, no es genética, con una alta tasa de conjugación y autoconjugación, lo cual explica su diseminación global, ¿cierto? Predominan enterobacterales, hidroliza con baja tasa los carbapenems, pero al adicionar impermeabilidad se lo lleva y tiene muy poca actividad contra las cefalosporinas de espectro extendido como ceftazidime y cefepime y aparecen como sensibles si no hay otras coenzimas. Entonces, si una bacteria tiene una enterobacterial oxa 48, uno podría esperar sensibilidad a ceftazidime y cefepime, pero si además tiene una BLE, estás perdido. Se te pierde ese fenotipo porque va a hidrolizar a ceftazidime y a cefepime. Por eso la biología molecular es superior a simplemente ver la sensibilidad y resistencia. Y en este estudio, básicamente, cuando uno hace una revisión, si yo puedo dar solo cefepime o puedo dar ceftazidime, ustedes ven que no existe ninguna evidencia con monoterapia con cefalosporinas, no existe evidencia con monoterapia con meropenem, no existe evidencia con amicacina si salga sensible, no existe evidencia con colistina, ¿cierto? Ni tampoco realmente con tigecyclina, pero recientemente, este es el primer estudio con ceftazidime y Avibactam en 57 pacientes que demuestra un impacto terapéutico a favor. Entonces, este estudio, básicamente fueron 57 pacientes que trataron con ceftazidime, eran usualmente con infecciones intraabdominales, respiratorias y urinarias, todos tenían enterobacteriales productores de oxa 48, básicamente los pacientes, la mitad estuvieron realmente severamente enfermos, 81% recibieron Casabi como monoterapia, y la mediana de la duración fue de 13 días. Y en el análisis multivariado, este increment score, que tiene que ver con sepsis severa, básicamente índice de Charleston, sin foco urinario o bilaroterapia, básicamente esto estuvo asociado a mortalidad y en el brazo de Casabi no hubo ninguna mortalidad en monoterapia. ¿Por qué ocurre eso realmente? Porque esa la Avibactam está protegiendo al ceftazidime para que actúe. Porque en estas bacterias, a menos de que tú tengas un panel molecular, tú no estás seguro si la bacteria tiene otra enzima. Entonces, a ceftazidime la hidrolizarían las KPCs, la hidrolizarían las AMCs, la hidrolizarían las BLES, lo cual hace que Avibactam proteja y vaya a ceftazidime y realmente actúe contra la oxa 48. Bueno, pasando a esta otra, ustedes ahora ven Astronam sensible, ¿sí? Resistente prácticamente a todos los betalactámicos. Ojalá uno pudiera ver esto así, porque muchas veces, como les dije, hay corresistencia con BLES. Y básicamente no hay ningún estudio que haya avalado Astronam solo como monoterapia en la presencia de metalobetalactamasas. Recuerden que estas metalobetalactamasas ya eran conocidas en Stenotropomona maltophilia. Por eso es que ustedes el antibiograma solamente les pueden reportar trimetoprim-sulfa, levofloxacina o cipro, y a veces si son resistentes, tigecyclina podría tener una opción, porque ellas básicamente constitutivamente producen una metalobetalactamasa, por eso no se puede reportar ningún betalactámico.
también los bacillus a veces la tienen, las Pseudomonas, y hay otras. Las metalo-beta-lactamasas se dividen en la B1 con Verona, que de ahí viene el nombre de BIM, fueron descritas en Verona, Italia, o básicamente esta que es rarísima, que ha sido reescrita en Brasil y otros países, pero en Colombia prácticamente tenemos una que otra, y la New Delhi, que básicamente se descubre en la India y se disemina también en el mundo entero. Entonces, como les dije, cuando piensen en metaloenzimas, es la BIM en Pseudomonas y NBN enterobacterales, hidrolizan muy eficientemente las penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos y no hidrolizan a Astronam. Entonces, ningún inhibidor ahora, ninguno, llámese los nuevos que vienen, ni Avibactam, ni Barbobactam, ni eso, realmente inhiben las metaloenzimas. Pero ¿cuál fue la estrategia muy inteligente del doctor Bonomo y su grupo cuando básicamente le adicionaron a la ceftazidimia Avibactam, le adicionaron Astronam? Y fue por esto, como el Avibactam inhibe a todas las BLES, a las KPCs, a las AMCs y a la OXA, en teoría no es el Avibactam, pero es el ceftazidime, y al adicionar el Astronam va directo y actúa contra las metalo-beta-lactamasas. Entonces ellos demostraron que la combinación de Avibactam protege el Astronam contra la clase A, C y D, permitiendo que el Astronam actúe contra las metalo-beta-lactamasas, alcanzando e inhibiendo la proteína unidora de penicilina 3, y adicionalmente ceftazidime ayuda saturando la enzima y alcanzando otras PBPs, porque la enzima inmediatamente se pega a ceftazidime y lo hidroliza con facilidad y le permite todavía al Astronam ganar mucho más PBPs. Entonces sale este estudio donde básicamente ellos tratan, nuevamente en Italia y Grecia, que abundan las carbapenemasas y las metaloenzimas, cogieron enterobacteriales productores de metaloenzimas tratados con Casabi más Astronam versus otros antibióticos activos, nuevamente eran activos in vitro. Entonces básicamente midieron la mortalidad, falla clínica a los 14 días, duración de la estancia hospitalaria, y básicamente la mayoría eran infecciones del torrente sanguíneo, eran bacteremias, o sea, eran infecciones reales. En análisis mostró básicamente que de 82 NDM y 20 BIMs que estaban en estos enterobacterales, la mortalidad 30 días fue solo del 19% en la combinación de ceftazidima y Avibactam Astronam versus 44% con cualquiera de las otras terapias. Y una cosa que le hicieron fue la propensión, básicamente una puntuación de propensión, porque con eso ellos balancearon si realmente la mejoría se debía al tratamiento o se debía a otros factores. Y cuando hicieron eso, demostraron que en el grupo de ceftazidima y Avibactam más Astronam sí estuvo asociado a menor mortalidad a los 30 días, menos fallas clínicas a los 14 y menores días de estancia hospitalaria. O sea, no hay discusión, ¿sí? Y los días menores de estancia hospitalaria están asociados básicamente a menores costos aún del producto que cualquier otra combinación. Bueno, pues miren esto, clarísimo la mortalidad, ¿sí?, de los pacientes con cualquier otra combinación que es ceftazidima y Avibactam Astronam, razón por la cual es importantísimo que la institución la tengamos y la usemos adecuadamente. Entonces, en resumen, tratamiento para carbapenemasas. Para KPC el uso de ceftazidima y Avibactam en monoterapia es la droga de elección. La epidemiología, por supuesto, de cada institución dirá si lo voy a hacer empírico, si no lo voy a hacer empírico. En Colombia, desafortunadamente, con este sistema del POS y no POS y todas esas cosas, que yo digo que uno no se enferma de una bacteria que esté en el POS, sino que requiere el tratamiento adecuado. Básicamente, ustedes tienen que decir que el origen fue tejido plantos, está aprobado, intraabdominal está aprobado y neumonía está aprobado. En bacteremias sin origen te lo pueden glosar. Entonces uno dice que esa bacteremia es secundaria a una infección urinaria o cualquier otro, porque es absurdo que a un paciente tú no le puedas dar ceftazidima y Avibactam cuando tienes una bacteremia y sabe que se te va a morir más con cualquier otra combinación, ¿cierto? Ahora, básicamente en el caso de Pseudomonas funciona. Hay un estudio en ventilación mecánica, muestra ceftazidima y Avibactam es activo contra Pseudomonas aeruginosa productora de carbapenemasas. La única indicación es que si yo no puedo remover el inóculo, si yo voy a dar un tratamiento muy prolongado, a veces se le da otra droga, ceftazidima y Avibactam, para bajar el inóculo y para evitar la selección de resistencia que se ha presentado, como con cualquier antibiótico, en pacientes que van a diálisis por las dosis subterapéuticas y en pacientes que han recibido terapias muy prolongadas y que usualmente la KPC3, que es difícil de identificar, ha sido la que cambia la boca hidrolítica y ya no se le puede pegar
básicamente bien el Avibactam. La verdad es que el que llena la boca es ceftazidima y no deja pegar el Avibactam. Para OXA48 el tratamiento dependerá de la coexistencia de otras enzimas. Básicamente nadie sabe si se pueden dar en monoterapia, entonces se da ceftazidima y Avibactam versus tigecyclina, ciprofosfomicina en terapia combinada, que yo no la daría a menos de que sea una infección muy leve. Para un OXA48 probablemente infección de piel y tejido blando sensible a tigre, podría dar tigre, pero en infecciones severas ceftazidima y Avibactam es la droga de elección. Y para metaloenzimas, básicamente tenemos todas estas combinaciones, ¿sí? Versus ceftazidima y Avibactam más Astronam, que es una opción terapéutica especialmente en enterobacteriales donde existe mayor evidencia. Si yo tuviera una pseudomona en una infección severa que tiene una VIM, yo probablemente utilizaría ceftazidima y Avibactam Astronam más probablemente ahí sí le metería, por ejemplo, fosfomicina o polimixina hasta controlar la infección y luego básicamente le dejaría ceftazidima y Avibactam más Astronam como terapia ideal. Entonces, fíjense cómo la interpretación de los mecanismos de resistencia permite una escogencia racional de antibióticos, definir protocolos de uso de antibióticos de acuerdo a la epidemiología local y los mecanismos de resistencia circulantes a nivel hospitalario. Por eso es tan importante tener los datos de JUNET de ustedes para que podamos ajustar las guías de acuerdo a las patologías y las bacterias frecuentes, ¿sí? Esto va a ayudar a implementar medidas de contención a través de comité de infecciones para evitar brotes. Acuérdense de que las carbapenemasas se diseminan de una forma impresionante. Acuérdense que los pacientes pueden estar colonizados en su tracto gastrointestinal hasta un año después y regresan. Uno de los datos interesantes de ceftazidima y Avibactam presentado por el doctor Matteo Bassetti recientemente es que los pacientes que reciben ceftazidima y Avibactam se les quita el estado de portador y, por supuesto, el uso adecuado de antibióticos disminuye mortalidad y costos hospitalarios.